Quienes amamos la literatura de género sabemos que el miedo también posee un reverso luminoso. Tiene la capacidad única de hacernos vibrar y de recordarnos que estamos profundamente vivos. Hoy nos proponemos explorar la anatomía del miedo a través de las letras y para ello contamos con el privilegio de entrevistar a Vidal Fernández Solán, destacado autor español de novela y relato de terror. Vidal, bienvenido. Encantado de estar aquí con todos vosotros. A ver, vamos a desgranar, como dices tú, las raíces del terror. A ver de dónde sale todo esto. Vale, entonces, precisamente siguiendo esa idea, que la oscuridad también nos hace crecer, nos despierta, comenzamos directamente a la yugular, sin dar vuelta. ¿Qué te llevó a elegir el terror y la fantasía oscura como tus principales canales de expresión literaria? Bueno, en mi caso, todo desde mi punto de vista, al final uno refleja lo que va interiorizando a lo largo de los años. Yo desde niño leía mucho y en mis años ya más adolescentes leía mucha literatura de terror. Entonces, cuando pensé en que yo también quería escribir libros, eso es lo que primero quise llevar a cabo, lo que primero había alimentado. Después ya, con la edad y con los años, ya he abierto mucho el abanico y ya me he metido en todos los charcos, pero empecé con el terror y con la fantasía oscura, como dices tú, porque era lo que yo había estado acumulando en la batería. Siempre se dice que el terror habla de los miedos reales de la sociedad. ¿Qué crees que temen más los lectores del siglo XXI y cómo lo reflejas en tus obras? Bueno, yo creo que actualmente los terrores clásicos siempre serán clásicos y están ahí de estereotipos y de iconos, pero actualmente tenemos miedo de cosas, yo creo, más cercanas. Tenemos miedo del mundo que nos rodea porque es un mundo violento, es un mundo desagradable, es poco cordial y creo que eso nos da mucho miedo, aunque no lo reconozcamos como tal. Nos da miedo salir a la calle de noche, nos da miedo que nuestros hijos salgan a jugar a la pelota a la puerta de casa. Tenemos los miedos muy cerca y de ahí precisamente viene el título porque el miedo no viene del espacio exterior, lo tenemos al ladito. Yo creo que eso y todos los peligros que viendo la televisión, los medios de comunicación nos tienen muy influidos. El tema de las tecnologías nuevas, todo lo que es nuevo y es desconocido produce... Hablando de tus libros, en obras como Ecos de gente muerta o Devorados por la montaña, según las reseñas de tus libros, la atmósfera es asfixiante. Es como una de esas características de estos libros. ¿Cómo trabajas la ambientación para que el lector sienta esa claustrofobia? Yo, particularmente a mí, me produce mucho malestar las atmósferas con poco espacio, con poca luz, o sea, como que te aprisionan. Entonces, lo que intento es que el lector sienta esa incomodidad, que sienta que no puede escaparse, que esté leyendo la historia, lo que sea. No es necesario que esté en un cuartito pequeño ni encerrado en una cueva, pero que tenga la sensación de que va a pasar algo, de que algo pasa, de que algo va mal y de que tarde o temprano lo va a encontrar. Y eso, creo que eso es lo que funciona, hacer que el lector esté dentro de lo que tú estás contando, que tú no estés por ninguna parte y que el lector tenga esa sensación de que no sabe qué pasa, pero sí sabe qué va a pasar. Tienes una gran destreza tanto en el relato corto como en la novela. ¿Cómo sabes cuándo una idea terrorífica da para un cuento o necesita expandirse a una novela larga como tu libro Monólogo? A veces simplemente uno planifica. Como me he presentado a muchísimos certámenes, uno tiene que planificar lo que le piden, pero otras veces se me ha ido de las manos. He empezado contando algo con la idea de que tenía una historia cortita entre manos y esa historia cortita se ha convertido en 240 páginas. Vale. Entonces, a veces, yo siempre lo digo, los personajes al principio tú soplas y cobran vida, pero a veces se sueltan de la correa y empiezan a pedir más en la historia y entonces tienes que llegar a contar muchas más cosas, con más detalle, una historia más amplia. No es igual de todas maneras, si tú tienes que planificar algo en corto, no puedes tener muchos personajes o no pueden pasar muchas cosas. En una novela tienes mucha cancha, necesitas personajes, yo os llamo de atrezo,
no son de atrezo, son personajes transversales, aparecen porque hacen falta para algo, pero no son los que llevan la película, que se decía antes. Entonces es más complejo. Si te planteas escribir una novela, no puedes atar todo desde el principio. Tienes que dejar un poquito que la historia fluya. Si vas a contar una cosa más cortita, más fácil. La planificación no es tan estricta, no es tan necesaria. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, otro tema que lo puse como en el bloque 3, trayectoria y reconocimiento. Ha sido galardonado y finalista en varias ediciones de los prestigiosos premios Dagón, también el premio Solaris de Ciencia Ficción en 2017, entre otros. ¿Qué han supuesto estos reconocimientos en tu carrera? Bueno, siempre, aunque todo el mundo dice que quiere a todos sus hijos igual, siempre el primero es el que hace más ilusión. Entonces, el que más significación ha tenido en el montón de años que llevo peleando por quedar a flote, fue el Dagón este que has mencionado, porque no lo esperaba. Como fue el primero, me hizo muchísima ilusión y luego me abrió muchas puertas. Fui a firmar a la Feria del Libro de Madrid. Estuve dando un curso de escritura de micros en un instituto a adolescentes que ya sabes cómo son con la atención. Si había 25, 3 estaban atentos y 22 estaban jugando. También organicé algún taller sobre escritura creativa. O sea, en aquel momento como que vi el camino claramente. Luego la vida se encarga, pero claro. En aquel momento, aquel premio, aquella novela, que es Jack Vuelve, lo voy a decir, voy a hacer un poco de Paco Umbral. Aquella novela, en mi trayectoria literaria, es un antes y un después. Luego han venido más premios, vino el Solaris, Entre las cenizas, es una novela buenísima, buenísima. Es una pena que esté ahí y nadie se acuerda de ella, es la maldición de los escritores de género. Y luego he ido ganando más concursos y tal, pero aquel primero supuso una apertura de miras en mi carrera literaria, vamos a llamarlo así, una apertura del abanico de mis posibilidades que yo hasta ese momento no había contemplado. Hoy en día leer no es una actividad que esté en boga, aunque digan por la tele que sí, que cada vez lee más gente. Yo discrepo un poco. Creo que cada vez la gente lee menos, está más acostumbrada a ver vídeos, que es más cómodo. Una cosa, y no tiene que darse cuenta de eso, que una cosa es que te gusten los libros, no sabes, me gustan los libros, y tal, me gusta leer, pero es diferente que te guste leer y que te gusten los libros. Porque ahorita hay mucha gente que sí, como hay cantos pintados, hay ediciones de Luga y no sé qué, entonces la gente quiere mostrar en internet, me compré el 50 aniversario de tal, me compré la edición, entonces ves la librería, el estante lleno de todos los colores y tal, pero quizás de esos libros se ha leído uno, de 50 que tiene en la casa. Entonces también es verdad que quizás hay en la parte comercial hay mucha demanda en el sentido de que quiero este libro y puntualmente creo que es con un libro en específico que se masifica. Y entonces por eso dicen como las estadísticas, pero yo creo que más que a la lectura es como ese de demostrar. La pregunta me ha salido un poco de lo que tú me habías preguntado, es que hay que tomárselo como una carrera un poco a larga distancia. No puedes, si tú estás empezando, no puedes de repente, esto del talento maravilloso y me ha caído del cielo. Yo particularmente soy más creyente en el trabajo, en la constancia, en tener disciplina. Yo digo muchas veces, yo soy un escritor disciplinado. No me pongo ya a ver qué sale. No, yo planifico y voy investigando y voy aprendiendo cosas. Claro. Y así es como poco a poco he ido consiguiendo pues lo que he ido consiguiendo, que tampoco es poco, no vamos a quitarnos mérito, pero que nadie piense que uno llega allá. Claro. Probablemente te tengas que llevar muchos sinsabores. Habrá alguien que te diga algo que sea verdad y que no te guste. Hay que saber entender lo que te están diciendo. Hay gente que no aporta nada con una crítica, pero hay gente que te dice cosas importantes y no siempre es fácil asimilar eso que te están diciendo. Hay que tener las ventanas abiertas, si no, no entra fresco. ¿Cómo valoras el estado actual de la edición independiente de terror en España? Bueno, las editoriales independientes en la actualidad merecen un Oscar, solo por estar ahí y por pelear y por sobrevivir. Ya solo eso es un mérito. Ya sabemos que en el mundo de la literatura en general influyen mucho
lo que te decía antes, lo que nos venden por la televisión. Una de las cosas que yo me he dado cuenta al ir avanzando a través de los libros es que hay mucho autor patrio de muy buena calidad y que no son los 4 que nos venden. Tenemos mucho y muy bueno aquí cerquita. Lo que pasa es que a la gente le cuesta un poco llegar y encontrarte con fulanito a quien nadie conoce y decir, me voy a comprar ese libro y voy a probar a ver qué tal está. Entonces es un poco difícil llegar a decir a alguien, de verdad, léelo. Si no te gusta, pues no te gusta, lo siguiente será otra cosa. Pero claro, a la prueba. ¿No? Claro. Claro. Si no pruebas la sopa, no sabes si está salada. Las editoriales independientes hoy, en un pedestal, es poco. Es muy duro, es mucho trabajo, es poca rentabilidad. La gente muestra poco interés. Estas editoriales que se preocupan por dar un poco de, pues como Esqueleto Negro, que es con quien hemos venido hoy, merecen tener un poco más de visibilidad y un poco más de atención, porque lo que están haciendo, la labor que están haciendo, no tiene precio. Sí, yo creo que también depende mucho del lector, de los que formamos parte, por lo menos de la movida de Madrid, de la movida de Málaga, de la movida de Barcelona, de todas las, o sea, todo lo que está alrededor del género literario, ¿no? Los que consumimos, hablan, los que dan publicidad de una cosa, los que escriben, todos los que forman parte de lo que es el género literario, es lo que tú dices. Yo lo veo también que deberían, no solo el autopublicado, por ejemplo. Yo publico mi libro y me enfatizo en que vean mi libro. Está bien porque es necesario, porque tienes que hacerte publicidad. Y las editoriales independientes, el libro, pero también yo creo que también es el apoyo genuino de conversar, como hoy, que es un apoyo que es de parte de ustedes hacia mí, yo creo que de eso se trata, de que entre todos nos demos las manos y que lo que tú dices, está bien, ya leí muchos libros de tal editorial, quizás de este editorial, pues no he leído ninguno, quiero leer uno y ver qué tal es. Y yendo en eso, de lo que tú acabas de decir, y aunando con las editoriales independientes, pues quería que habláramos un poquito también del sello de Esqueleto Negro, y te tenía algunas preguntas básicas, pero que a la gente le causan... A mí me causó curiosidad la primera vez que vi algo y por qué habrán hecho esto. Cuando lo tengan le voy a preguntar cómo nace la editorial Esqueleto Negro y cómo definirías el propósito o la búsqueda de la editorial. Bueno, la editorial nació un poco en serio o en broma entre un grupo de amigos aficionados a la lectura de género, que sería bueno montar una editorial. Pero bueno, ya sabes cómo son las conversaciones de sobremesa, que se suelen quedar ahí. Bueno, pues en este caso, José Antonio, que es el padre de todas las batallas en Esqueleto Negro, yo siempre le digo que es el cuerpo técnico. Entonces el cuerpo técnico y soy el cuerpo visible. José Antonio sí que se lo tomó en serio y dijo, pues voy a intentar sacar esto que hemos hablado adelante, y poco a poco, con el paso de unos años, ya lleva unos años ahí peleando contra un imposible, pues aquí estamos, con un catálogo ya bastante amplio, con más de una treintena de títulos. Los escritores de género, en ese sentido, tenemos una ventaja, y es que la gente que le gusta leer este tipo de literatura sí que le da valor a los autores desconocidos y sí que le da valor a los autores en español, de España. No tiene que ser el típico autor norteamericano que... No, en ese sentido tenemos una ventaja así de pequeñita, pero tenemos más atención. Entonces, ¿cuál es el propósito inicial? Y el siguiente, el que hay de Esqueleto Negro, es dar visibilidad a estos autores que de otra manera no podrían exponer sus historias y hacerlas llegar al público, al mayor número de personas que se puede. A veces, bueno, hay que estar ahí, hay que venir a hablar con Adolfo, hay que hacer este tipo de cosas para estar presente y que la gente vea que existimos, que estamos ahí, que hay mucha gente que tiene muchas cosas interesantes que contar y que además sabe contarlas de una forma muy atractiva. Y no hace falta que nos las traigan en un barco desde Atlanta. De que lo primero, cuando las personas por lo menos se están iniciando, lo primero que a mí me ha pasado cuando comencé a leer el género, lo primero que se salta a la cara es Stephen King. Inclusive del mismo idioma inglés,
Sí. Hay muchos que opacan a Stephen. Tú llegas a una librería y hay autores americanos, anglosajones, Es un ingleses, ejemplo que te pero cuento. él mismo los opaca a los demás, al que desconoce, ¿no?, la profundidad del género. Y es como la primera puerta, pero es que hay un montón de puertas de muchos colores, de más grandes, más pequeñas, profundas. Y es verdad lo que tú dices. Y ahora, en base a la editorial, ¿por qué el nombre? El nombre, la idea inicial del nombre es que esqueleto negro da miedo. Es un esqueleto y negro es una idea. Parece que blanco es como luz, luminoso tal. Y si estamos hablando de terror, pues es más bien negro. De ahí viene esqueleto negro. No tiene mucho misterio aparte de eso. Es ¿qué nombre para una editorial de terror? Bueno, más de terror, en la editorial hay algún otro libro. Hay libros que no son exactamente de terror, tienen un abanico muy amplio. Pero la idea inicial era dar oportunidad a los autores de terror o por lo menos intriga, oscura, este tipo de literatura. ¿Qué da miedo? Negro. Es una asociación de ideas. No, el nombre te llama la atención. Cuando yo lo escuché primera vez, te queda resonando. Pues no, un nombre en sí. En un mercado saturado de novedades semanales, como lo que estamos hablando, y dominado por grandes grupos editoriales, ¿cuál es el mayor desafío para que un libro de una editorial independiente no se vuelva invisible? El mayor desafío, ya lo hemos hablado, Sí. es mantenerte ahí, tener el libro ahí para que la gente vea que existe y convencer a la gente de que merece la pena dar una oportunidad. Sabemos que ustedes son una editorial que apuesta fuerte por las voces nuevas y una de sus principales puertas de entrada son los concursos de relatos. Estas varias ediciones del certamen de los que preparan ustedes, ¿qué experiencias les ha dejado esta iniciativa? Bueno, el certamen, el de Esqueleto Way, la temática planteada era Way Western, o sea, escribir relatos del antiguo oeste, el lejano oeste, ya todos sabemos los pistoleros, todo esto, pero con elementos extraños que tuvieran que ver con la fantasía o con el terror. La experiencia ha sido buenísima, por supuesto, en todas partes hay de todo, donde hay gente, esto que decías tú de aquí lo tengo, toma una patada y te lo mando. Claro. Pero ha habido relatos realmente muy buenos, con enfoques muy variados y a mí me parece que es una experiencia muy interesante porque te hacen llegar autores que no conocías y dices, ah, qué bien, qué cosa tan chula ha escrito este autor o esta autora, vamos a ver qué más sabe hacer. Y bueno, en base a esto de que te encuentras, ya cuando ustedes deciden que van a publicar, sea un relato o sea una novela, cuando les empiezan a llegar esos manuscritos y todo esto, ¿cuál es el mayor reto, en este caso, a la hora de editar, ya cuando aprueban, pero que es como autor novel, que es su primera novela, qué retos tienen en medio de ese proceso? Un autor, para editar, para que un autor novel, esto también es muy duro. Conseguir que, para empezar en tu casa, que te hagan caso, que te tomen en serio, que tú digas que no, que estoy escribiendo una novela, que está bien. Tú date cuenta que si es en tu casa y con tu familia ya es trabajoso, Es difícil. Sal por la puerta de casa e intenta convencer al vecino. Y después del vecino, uno más para allá. Dar al autor, por un lado, la visibilidad y por otro lado, darle al lector la idea de que esa historia tiene calidad, de que es interesante y de que merece la pena echar unos eurillos ahí porque es unos buenos ratos de entretenimiento. Es difícil convencer a un escritor de que su criatura necesita cambios, recortes, reestructuración, alguna mejora para funcionar. A ver, imagínate que tú haces un pastel y vienes con tu pastel emocionado, qué rico está. Llego yo y pruebo el pastel, yo no, porque no puedo comer pasteles. Pruebo el pastel y pienso, no me gusta. No va a pensar que está malo, ¿no? Va a decir, no me gusta. Y a ver cómo te digo que no me gusta y que le deberías haber puesto más no sé qué, claro, o más no sé cuál para que me gustara. Entonces siempre es una labor poco agradecida decirle a un autor, mira, esta historia está, no sé qué ejemplo ponerte, la redacción no está bien o no es muy atractiva, está puesta toda una detrás de otra, lineal, y así no resulta atractiva. Te aconsejo que cambies esto, que cambies lo otro, que mejores tal. En general, para toda la gente, no es fácil que se lo tomen bien. Se lo suelen tomar como una ofensa y realmente no es una ofensa. Si tú prestas atención, eso al final lo vas a incorporar y lo que vas a hacer es incrementar tu valía contando historias. Hay gente que sí, hay gente que se lo toma en serio
te acepta la crítica con más o menos elegancia y ya está. Tienes que poner mucho algodón para que no haga daño y para decirle, mira, es que lo que le pasa es arreglable o no es arreglable. A mí también me ha pasado, O sea, yo como autor he tenido que quitar un poco, separar el grano de la paja y lo que me estaban diciendo, quedarme con lo que realmente era interesante para mejorar las historias. Porque no siempre la persona que lo está leyendo te sabe ayudar. Hay que extraer un poquitín. Y cuando tú estás en la editorial, lees algo y dices, no, antes de decir no, tienes que empezar a dar motivos para no decir no porque ya no te prestan atención. Si la primera palabra que dices es no, se acabó. Ya quien te está escuchando cambia de emisora. Tienes que saber por dónde entrar para que vea que lo que quieres es mejorar ese texto. Claro, y también yo creo que esto tiene que ver con lo que hablábamos ahora cuando ustedes llegaron, que era que el libro no solo es el autor, o sea, cuando tú empiezas, hablando de autores nobles o personas que empiezan como que indagar a más profundidad qué hay detrás de un libro, ¿no? Aparte del gran nombre que sale, qué hay detrás de todo ese trabajo, y yo creo que el editor es una pieza muy importante y muchos de los autores que hablan sobre su escritura, sobre sus proyectos, dicen que tienes mucha suerte cuando encuentras un buen editor que trabaje contigo, que se tome en serio tu novela, que sea... Entonces yo creo que va en base a eso también lo que tú hablas, de esos cambios, de esos recortes, de esas sugerencias, que ellos también tienen que tener la confianza de que si, por lo menos en este caso, que son las personas que van más a la editorial tradicional, que quieran publicar por lo menos con ustedes, con Esqueleto Negro, entonces ya le aceptan el relato, y cuando le mandan no es para desmejorar el relato, sino yo creo que es todo lo contrario. Para algo lo mandaste ahí, ¿no? Porque necesitas ese apoyo, ese cobijo o esa cosa que tú sientes que hace falta, que no le puedes dar totalmente tú. Y si lo envías a una editorial es porque crees que los están haciendo las cosas bien, ¿no? A ver, entonces, lo suyo sería que antes de mandar un texto, primero investigues un poquito a ver si lo que están mandando encaja con la editorial y lo que publicas. Claro. Eso sería lo primero, ¿no? Bueno, lo primero es escribir la novela, claro. Escribirla, releerla, corregirla, claro. Cortar trocitos de la novela es muy doloroso, te lo digo yo. Pero es verdad que la gente no se hace la idea del muchísimo tiempo, de muchísimo trabajo, cientos de horas, solo para escribirla y repasarla un poco, porque luego hay que hacer, no solamente pasarle por encima el cortacésped, que hay cosas que uno tiene todo su cariño con su niño y dice, no, que el niño es feo, hay que cortarle el pelo. Pues hay que cortarle el pelo. Y luego está la parte editorial, que también hay mucho trabajo por parte del editor, hasta que tenemos un libro bonito y con buena pinta y que le dé a la gente la idea de que quiero tenerlo. Claro. Que es difícil, la gente no quiere tener libros. ¿No? Quiere tener un móvil sí. que haga solito las fotos. A ver si hacen también móviles que frieguen los platos, que me lo voy a comprar yo. No, sí, es verdad. Bueno, en otra ocasión pues podrán profundizar más en los Kindle, en la parte... Yo sigo siendo muy a la vieja usanza, a la vieja escuela. Me gusta tener libro físico, creo que es una experiencia leer un libro físico y leer un libro digital. Por más que la historia sea la misma, yo creo que también le da mucha más vida tener el físico. Hombre, no le quito mérito al otro, pero yo siempre el físico. Siempre la experiencia completa, como uno lo diría así, ¿no? Durante mucho tiempo el terror en España parecía quedar relegado frente a géneros como la novela negra, la ciencia ficción o la historia, o la histórica. Sin embargo, hoy vemos un auge en autores nacionales. ¿Crees que estamos ante una moda pasajera o que el terror español ha venido para quedarse y reclamar su trono? A mí me gustaría pensar, aquí en España siempre se ha pensado que este tipo de literatura era como poco seria al lado de la narrativa histórica, de la novela negra o de la novela romántica, que tiene mucho éxito en España. Pero yo confío en que, aunque sea para un público un poco especializado, sí que la literatura de género ha ampliado el lugar que ocupa y además con unos lectores que son muy comprometidos, son muy fieles a este tipo de literatura y yo soy, en este sentido, soy optimista. Yo siempre pienso que vamos por el buen camino. Es un tipo de literatura que parece que va en aumento, que con el tiempo va poniéndose un poquitín más en valor y la gente va apreciando que lo que hay ahí es tan interesante de leer como todo lo que siempre hemos considerado literatura seria. No, tan serio es esto como lo otro.
y en las redes, que son un medidor de lo que está en tendencia o de lo que la gente está conversando, pues en el feed, claro que en el feed te van saliendo, sí, romántica, ciencia ficción un poco, te va saliendo fantasía, pero ya sí sale el terror, está ahí que te sale, te recomiendan los libros, te dicen esta historia, y se ve como ese movimiento socialmente, como un termómetro se puede decir en las redes, que ya es un tema de conversación que está ahí, se está entrando. Y por lo menos yo este año espero tener por primera vez, tengo 3 años aquí en España y he estado desde que llegué, dije quiero ir, y este año espero que sea, que quiero ir al Celsius, que es fantasía, terror y todo esto, y digo quiero ir a la experiencia, y cada vez veo que traen más invitados, que traen más escritores, que los escritores nacionales cada vez también son más porque al principio eran muchos ingleses, americanos, ahorita hay como cada vez hay más español que está ahí, o habla hispana. Sí. Y yo creo que es importante eso, y que tú vayas y conozcas a tu autor, hoy me gusta tu libro, es verdad. Que hagan todo ese movimiento alrededor del género, yo creo que es importante, y que siga, así como el Celsius, que tiene muchos años y un monstruo ya que camina solo, que sigan apareciendo eventos que nutran el movimiento. Yo creo que tiene que pasar no solo el libro, sino todo lo que hay alrededor de ese movimiento. Todo el ambiente, porque una de las cosas que vi de todos esos autores americanos, ese boom americano del terror y tal, nace de un movimiento que había de las revistas. De todo esa, entonces no era solo que sí escribo, no, es que había un movimiento de que la gente, bueno, te compro este relato para tener algo en la revista que voy a publicar en la publicidad, pero a través de esa excusa de que estuviera en la revista y llenara un espacio, la gente se lo encontraba y se lo ponían en la cara, y empezaron a ver eso y empezaron a ver que era algo. Entonces yo creo que es eso, es crear movimiento alrededor de lo que está pasando. Es un movimiento con la sociedad. Es un movimiento que lleva a la sociedad. Y están pasando muchas cosas, y eso es bueno. ¿Qué crees que nos dará miedo leer? Este es como algo curioso. ¿Qué crees que nos dará miedo leer dentro de la próxima década? Como de aquí a 10 años, ¿qué es lo que le va a dar miedo a la gente leer? A la gente en la próxima década le va a empezar a dar miedo, más vale que les empiece a dar miedo el camino que ha tomado el mundo. Si queremos seguir aquí una generación más. Las personas que ya tenemos una cierta edad, no somos mayores, pero tenemos una cierta edad, no lo vemos tan cerca, pero la siguiente generación debería tener miedo del cariz, el matiz que está imperando en el mundo hoy en día. Creo que en ese sentido las redes sociales nos están ayudando mucho, están fomentando mucho ciertas actitudes que no benefician a nadie. Y eso da miedo, a mí particularmente, lo que te he dicho antes, nos da miedo que los niños salgan a jugar a la calle. Antiguamente salías a jugar a la calle y tu papá ni se preocupaba, ya volverías. Pero ahora la preocupación es que no vuelven. Ahora los niños salen a jugar a la calle y los papás no quieren. Estamos perdiendo un poquitín esa faceta en nuestra condición humana de poder hacer muchas cosas con cierta libertad y sin el temor de que va a pasar algo. Y yo creo que eso en los próximos años va a ir a más. Va a ser un tema muchísimo más recurrente en las historias de terror. Bueno, aparte de, ya sabemos, las tecnologías y sus consecuencias, el aspecto oscuro que va adquiriendo el mundo, creo que va a ser un tema que va a salir muchísimo más en la literatura de terror. Muy buena respuesta. Es una opinión, ¿no? A lo mejor llegará otro y dirá, ¿tú qué dices? Que no sabes lo que dices. Y bueno, antes de terminar, quiero trasladarte 2 preguntas de invitados anteriores o colegas que pues les dije, voy a tener otra entrevista, es una editorial, esta editorial, regálame una pregunta que yo quiero que le dejes también al autor, y que creo que vamos a seguir con esa cadena. El próximo invitado pues va a tener una pregunta de ustedes, ya les diré. Son preguntas difíciles. No, mira, te vale la primera, que es del último invitado que tuvimos, que es Óscar Padilla, un autor autopublicado de thriller de Barcelona, que te dejó esta pregunta, ¿vale? Si tuvieras que ser condenado a habitar una de sus propias historias, ¿qué miedo personal elegirías para construir el tormento del protagonista? La pregunta quiere decir que si yo tengo que elegir una de mis novelas para decir que den ¿Cómo miedo, se atormenta ese protagonista? Entre las cenizas, me parece un ambiente tan opresivo y tan oscuro por todos los lados, que creo que no querría estar en ella. Entre las cenizas. Entre las cenizas. Vale. Es una historia apocalíptica, pero es una historia bonita. También habla de aspectos que no son bonitos en las personas, la envidia, los celos, pero
en ese ambiente no me gustaría estar. Ahora sería una segunda pregunta de otro invitado y que dice, nos llega desde Murcia y es del dramaturgo Rodolfo Sequera, que tienes que tener una historia de terror para que ustedes como editorial digan esto merece existir y ser publicado. Que tiene que tener una historia para que ustedes como lectores digan quiero leer esa historia. Esa es la pregunta. La pregunta es que una historia tiene que estar, para empezar, tiene que estar bien escrita. O sea, si yo voy a vender zapatos, tendré que aprender a vender zapatos y tendré que saber de qué género están hechos y tendré que estudiar un poco y planteármelo. Pero luego además tengo que saber contar una historia. Yo siempre he dicho que no todo el mundo sabe contar una historia. Si tú vas y dices, bueno, ayer estaba en el médico y me he tirado 1 hora esperando y recuerdo haber escrito un relato de una vez que me sacaron sangre y me mareé y de ahí salió un relato. O sea, claro. también hay que ser un poco, siempre lo digo y siempre me lo preguntan, digo, hay que ser un juglar. No solo hay que saber cantar, sino que hay que saber acompañar la historia con musiquita y con el zapato. Pues si tú como editor estás leyendo esa historia y te engancha y te dan ganas de seguir adelante con la historia, vamos por buen camino. Porque tú vas a vender entre comillas, tú vas a presentar eso como algo interesante de leer, que a fin de cuentas para eso estamos en la editorial, para decir, mira, el libro no solo es bonito, sino que lo abres y además por dentro es bonito. Bueno, y ahora para cerrar la entrevista, lastimosamente, porque está muy interesante, te va a pasar toda la noche aquí conversando del movimiento literario, de las personas que comienzan, que como hay muchas personas que están entrando por moda o por lo que sea, pero están entrando y consumiendo el género. Entonces a esas personas, como, por lo menos en mi caso, como te comenté, que empecé con Stephen King, o lo que primero que se te me atraviesa, que tiene una portada muy brillosa o que la gente, todo el mundo habla de eso, pero para que vayan como afilando ese criterio, ¿no? Para quienes nos están viendo o escuchando, o quizás desde otro tiempo o espacio, que esta entrevista pues la vean este año, el otro, dentro de 5 años, o desde el pasado, yo qué sé, y quieran formar parte del futuro del terror español, o del terror. ¿Cuál es el primer libro de la editorial Esqueleto Negro o de Vidal que deberían comprar esta misma tarde para empezar a formar su criterio literario? Esas son 2 preguntas. Sí, es con trampa. Bueno, el primer libro que yo recomendaría leer de la editorial, pues es el último que ha salido, Esqueleto Way, porque es como si cuando uno va a un bar y le dan a probar algo variado. Tienes a lo mejor tabla de patatas con 4 salsas y te van a probar varias cosas para que tú decidas. Pues en el libro lo que hay son los relatos finalistas del concurso Way Western, entonces lo que ofrecen es puntos de vista muy variados sobre el mismo eje, la misma temática. Es un libro muy interesante, los relatos son muy interesantes, están muy bien, no es porque lo diga yo, que yo no he participado, pero es un buen sitio por donde empezar, porque tenemos para probar, ¿vale? Dentro del menú de Vidal, pues que tenemos aquí, Una delgada pátina de horror, que es un grandes éxitos, son un puñado de mis mejores relatos que han quedado finalistas o han ganado certámenes literarios, que era lo que hablábamos antes. Al final esto consiste en insistir e insistir y aprender y seguir. Y te iba a hacer... aguantar los malos ratos, que eso sí que hay. Ya que yo sé que dije que eran las últimas para terminar, pero ya que estaba hablando de eso, era una pregunta que también la tenía rondando y te la pregunté antes de que comenzáramos, y fue lo del título, que me llamó la atención, el título de tu novela. ¿Qué significa? ¿Por qué le pusiste ese título? Bueno, que sepas que el título salió ganador dentro de mi cabeza, entre varios títulos que había pensado. Lo que quiere decir el título es lo siguiente. Eso de la delgada pátina de horror quiere decir ni más ni menos que el miedo, que siempre lo tenemos asociado a la idea clásica de un vampiro, un hombre lobo, un no sé qué, pues el miedo realmente no es ese. El miedo realmente es que yo estoy hablando con alguien sonriente y a lo mejor yo levanto la película de por encima, eso es sonrisa, y lo que hay debajo es el horror. De ahí viene el título, Una delgada pátina de horror. O sea, yo levanto la película que hay por encima y que me encuentro, lo que decíamos antes, intuyo que va a pasar algo,
pero no sé qué va a pasar. O sea, yo veo a alguien sonriente que da con los asesinos, además en el cine lo vemos muy a menudo, que dice, ha matado a 14 y los vecinos dicen, si era un señor encantador. Eso es lo que quiere decir, que era encantador, pero lo que había dentro no. Claro. Y bueno, ya también, que es algo que lo hicimos en la pasada y me gustaría, y que tú me lo dijiste, que era darle el crédito a la ilustradora, a la artista con la que trabajaste en el libro, que te diseñó la portada, que nos digas cómo se llama y la diseñadora de todas las portadas de mis nenes, que ya son unos pocos, ya soy un papá de familia numerosa, se llama Angélica McHarrell, es la artista gráfica que ha hecho todas mis portadas. ¿Qué sería de mí sin ella? No solamente esto lo ha dibujado ella, lo que se ve no ha cogido una foto y ha creado un diseño, eso lo ha pintado ella desde el principio, además lo sé porque he visto las pruebas, o sea, he ido viendo el dibujo según se iba formando. Entonces, bueno, pues es una señora con muchísima sensibilidad artística, con muy pocas explicaciones saca unas portadas, son encantadoras y maravillosas, son muy atractivas, muy llamativas, y yo particularmente, lo que tú decías antes, en realidad soy un tío con suerte. Me ha costado y me cuesta pelear mucho para ir subsistiendo, pero he encontrado 2 editores que han confiado en mí. Los 2 se llaman José Antonio. Debo de tener algún trauma de la infancia con algún José Antonio. Y ellos realmente me siento muy contento porque han confiado en mí cuando a veces ni siquiera yo he confiado en mí mismo. Y además he tenido el privilegio de disfrutar de unas portadas que son muy bonitas, muy bonitas. Vidal, agradecerte por este momento, por tu tiempo, porque vienen desde lejos y llegaron hasta acá. Gracias por confiar, por creer, porque al final pues nos conocimos en este espacio, saludamos, ya nos presentamos antes, pero tampoco sabían con qué se iban a encontrar. Y pues gracias por también el apoyo que le dan a la otra parte también, que es la difusión, a los que queremos conversar con ustedes, conocer a los escritores, profundizar más en su proceso de escritura y artístico, porque al final es un filtro que todos necesitamos de alguna forma, los pintores, los actores, los escritores, para gritar o susurrar lo que no nos deja dormir o lo que nos da vuelta en la cabeza. Entonces, gracias por este tiempo, gracias por la conversación, y pues si tú quieres dejar algún mensaje o alguna última palabra de esta entrevista a las personas que nos están viendo. No, gracias, todo tuyo. Gracias a ti y a gente como tú que nos brindan la oportunidad de decir estamos aquí. A la editorial Esqueleto Negro, ya de lo que te acabo de decir, por confiar en mí ya tantos años, y la recomendación que tú decías, si queréis escribir, paciencia y dedicación. Y muchísimas gracias por el rato, por estar aquí con nosotros, dándonos la oportunidad de decir hola. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Vidal. Ha sido un gusto, un honor. Lo dejamos un ratito con los protagonistas que son ellos.